Pues ya les adelantaba, Pedro Joaquín Caldwell está aquí con nosotros. Me da gusto verte, Pedro Joaquín. Encantado. Adelante. ¿Cómo estás? Pues de salud bien, Me da gusto. de ánimo bien. ¿De qué no? Pero preocupado por lo que está sucediendo con mi partido. Con tu partido. Tú fuiste presidente nacional del PRI. Yo fui presidente nacional del PRI en el 2012 y ganamos la presidencia de la República. Fuimos la última elección exitosa que ha tenido el PRI en los últimos años. En los últimos años. A partir de ahí ha sido declinación en los votos, sobre todo en los últimos 6 años. Estas preguntas que pues yo planteaba sobre la mesa, ¿no? ¿Por qué se aferra Alejandro Moreno a la presidencia del partido? Ya va a ser senador, va a tener fuero. ¿Por qué se aferra? ¿Por las prerrogativas? ¿Es todo un asunto de dinero? ¿Qué es, Pedro Joaquín? Mira, tenemos que entrar a un campo de especulación, pero puede ser desde megalomanía hasta el control de las prerrogativas, como dices, y de los plurinominales. Pero si vemos los signos vitales del PRI, todos están mal. La votación ha venido declinando. El resultado de la elección del 2 de junio fue desastroso para el partido, tanto en elecciones federales como estatales. Si leemos las encuestas, vemos que es el partido con el mayor índice de rechazo por parte de los electores. Y no quiero hablar de los jóvenes, a los que el PRI no les dice, o el PRI de hoy no les dice nada. Lo que cabía hacer, o lo que cabe hacer con el PRI es cirugía reconstructiva. ¿Mayor? Mayor. Ahora, los priistas maduros, los priistas de nueva generación, tenemos que hacer una amplísima deliberación sobre cómo reconstruir el PRI, cómo reinventar el PRI, quizás sea eso, acorde al siglo XXI. Ahora, esto, sin duda, ¿no?, de que el PRI es el partido que mayor rechazo genera, no es responsabilidad de Alejandro Moreno, tampoco. No, es un conjunto de factores que están andando ahí, pero el PRI debería tener una respuesta a eso. Y en lugar de convocar a una asamblea nacional refundacional, transparente, incluyente, con un amplio proceso de deliberación, pues sale con una gandalle, una asamblea precipitada 2 días después de las elecciones, con delegados mayoritariamente incondicionales de él, con mesas de discusión escondidas por la Ciudad de México y pasándole goles a la militancia, y sale con que el objetivo principal de la asamblea, o de la pseudo asamblea nacional, mejor dicho, pues no era la reconstrucción del PRI ni la refundación del PRI como algunos ingenuos pensamos, o de buena fe, sino era para que se cambiara el estatuto y reelegirse. No reelegirse un periodo, sino son 3 reelecciones consecutivas. Es decir, es establecer no un dirigente del PRI, sino un dueño del PRI. Eso viene acompañado de una serie de medidas que han pasado en los últimos años en esta dirigencia, que les han ido arrebatando facultades a los consejos políticos de los estados y a los comités directivos de los estados. Por ejemplo, ya los consejeros políticos estatales ya no forman parte de la asamblea de consejeros que elige al dirigente nacional. Cortaron a 32 estados, los cortaron. Ya no, las bancadas de los congresos de los estados, su líder no la van a elegir los diputados priistas, sino se los va a elegir el Comité Nacional.
sea, se ha dado en el PRI un proceso autocrático de concentración de facultades, descentralización del partido y de una dirección con rasgos estalinistas, ¿no? De los que disienten, me ofenden, me calumnian, los voy a expulsar del partido. Tú estás entre los, así es. los posibles expulsados, ¿no? En la lista. Ahora, déjame hacerte esta pregunta. ¿A quién le importa si desaparece o no el PRI? ¿No? Es decir, en nuestro país, un partido que ya genera tantísimo rechazo. ¿A quién le importa? Más allá de a ustedes, priistas de toda la vida y nuevos priistas quizá. ¿A quién más le importa? Mira, decía Alexis de Tocqueville que los partidos políticos son los males necesarios de las democracias representativas. Y particularmente el México de hoy, en esta circunstancia, donde están haciendo un nuevo partido hegemónico, hace falta contrapesos, hace falta una buena oposición. Y creo que todos, o por lo menos tú y yo, vamos a coincidir en que hay una crisis en las oposiciones. Sin duda. Igual. Una enorme crisis. Entonces, una renovación en el PRI puede ayudar a que existan más contrapesos. Pero no como está ahorita, sino un nuevo partido, un nuevo PRI. Revitalizado, moderno, incluyente, deliberativo, con un programa de acción moderno, no con este agandalle, ¿no? Digo, yo te lo pregunto porque pues la gente que nos sigue, que nos ve y que nos oye, pues quizá dice, oye, a mí qué me importa si desaparece o no el PRI, ¿no? O los pleitos que traigan en el PRI. Un partido que otra vez genera mucho rechazo, que dicen le ha hecho tanto daño al país, ¿no? Finalmente recibe lana de nosotros los contribuyentes. Le ha hecho... el PRI ha sido un partido de claroscuros en sus gobiernos. Hemos hecho algunas cosas muy mal a lo largo de la historia, pero hemos hecho muchas cosas bien. El PRI histórico hizo el tránsito del país de caudillos al país de instituciones. Se fundaron el ISSSTE, el Seguro Social, hubo paz social, hubo crecimiento económico. Entonces, pues ningún partido político es 100% bueno, ¿no? Pero yo sí creo que la democracia mexicana necesita de buenos partidos políticos. Y el PRI todavía puede reconstituirse si lo modernizamos, si pensamos en grande, si pensamos qué es lo que debe ser un partido político del siglo XXI. Eso era lo que esperábamos de la Asamblea. Si piensan en el país, pensando por encima de intereses personales, partido, ¿no? Un partido construido para servir al país. Exactamente. Para poner los intereses del país por Ahora, delante. yo también planteaba la pregunta, ¿por qué ningún priista, ¿no? Pues de la experiencia tuya, de ustedes, de muchos otros, ¿no? Ha podido con Alejandro Moreno. Bueno, resistencia sí ha habido. Yo recuerdo hace un año o 2 años estuvimos en una entrevista contigo, 2 expresidentes del partido. ¿Sí? Y ha habido resistencias, pero Alejandro tiene el control de los órganos formales del partido. Ha logrado introducir al Consejo Político Nacional a sus incondicionales, su gente cercana. En la Asamblea, pues, solo 2 o 3 estados, delegados de 2 o 3 estados
lograron ser independientes y fueron los que gritaron no reelección. Sí, sí, sí. Pero el problema está en que en tanto él ha logrado copar esos órganos formales del partido, hay un descontento entre los priistas que va creciendo, pero la mayoría de los priistas, yo estoy seguro que están descontentos. En la base. En la base, pero esa base no está organizada. No se ha podido organizar un movimiento disidente, opositor, una corriente crítica por la renovación del partido. Ha habido intentos muy loables. ¿De quiénes? Pues hay un frente de renovación ahí que preside Lerdo de Tejada, Encarnación Alfaro y otros dirigentes, ¿no? Hay un grupo de exgobernadores, exlegisladores. Existe esta residencia. Se han presentado recursos legales ante el Instituto Electoral, ante el Tribunal Electoral. Ahora mismo nosotros estamos revisando la convocatoria y haciendo un recuento de todas las violaciones que se hicieron estatutarias y a principios democráticos para ver si hay condiciones de presentar alguna impugnación para demandar la nulidad de la Asamblea. Porque es inadmisible, está a destiempo incluso, es inadmisible, ¿no? Que te vayas a 3 reelecciones. Primero atentas con un principio fundacional del PRI. El viejo Partido Nacional Revolucionario se fundó sobre ese principio. Sufragio efectivo. La no reelección, si algo está si alguna impronta tenemos los priistas, esa impronta es la no reelección. En el ADN. En el ADN. Eso viendo el principio histórico fundamental. Pero viendo hacia adelante, se está estableciendo esas 3 reelecciones para el nivel municipal, estatal y nacional. O sea, se cierra el partido y se vuelve un bloque infranqueable para la renovación. Va a impedir la renovación de los cuadros. Sí. Una de las claves de la estabilidad del PRI es que había una circulación de los cuadros. Ese era el sentido de la no reelección, que una circulación, una renovación constante de los cuadros del partido. Ahora va a haber una muralla infranqueable y por 12 años pues tienen la sartén por el mango. Si es que el PRI llega a los 12 años, si es que llega. Habrá en los estados la misma directiva y la misma directivos municipales, ya no digamos la nacional, y los jóvenes qué apertura, qué oportunidades tienen, qué ventanas para ingresar al PRI tiene, qué puertas, ninguna. Entonces ahora, es una medida profundamente nociva que le hace mucho daño al partido. ¿Ante quién podrían impugnar esta asamblea? ¿Perdón? Ustedes que están pensando en impugnar la validez de la asamblea, sí. ¿Ante quién la impugnarían? ¿Ante quién? Sí. Se impugna ante el Tribunal Electoral. Okay. Y entiendo que algo también ante el Instituto Electoral. Ya. Ahora mismo lo estamos revisando. Pero sí estamos demandando que se anule la convención, los acuerdos. Carecen de base constitucional, hubo muchas violaciones. No era ni el tiempo para hacer una asamblea, entiendo. No, pero además anoche nos llevamos la sorpresa, fíjate, se convocó a la asamblea 2 días después de la elección del 2 de junio. Sí. Se hizo precipitadamente y con delegados que se eligieron de manera manipulada para que sean incondicionales. Pero anoche nos llevamos la sorpresa de que se está convocando para pasado mañana al Consejo Político Nacional para aprobar la convocatoria para renovar la dirigencia y escoger el método de elección. Así sorpresivamente, en 2 días. Un albazo, se llama eso. Sí, sí, sí. Es un albazo. Y además... Ustedes los inventaron, los madruguetes y los albazos, ¿no? Así. Además del albazo, un tema tan delicado como es la convocatoria a renovar
el Comité Nacional. Y en estas condiciones en las que está el PRI, y el método de elección va a ser por plataforma digital. O sea, para meter los goles que sean necesarios y para dejar pocas oportunidades de participación a los disidentes, a los pocos disidentes que quedan dentro del Consejo Político Nacional. Ahora, ¿tú vas a esperar a que te expulsen o vas a renunciar? O sé que Dulce María Sauri dijo, si se reelige Alejandro Moreno, yo voy a renunciar, ¿no? ¿Tú qué vas a hacer, Pedro Joaquín? Mira, Son yo por ahora, de toda la vida. Por ahora voy a luchar porque no se dé esa reelección. Por todos los medios lícitos, políticos y legales a mi alcance. Creo que no estábamos en la Unión Soviética de Stalin para estar haciendo purgas. No se puede expulsar a un militante simplemente porque disiente, porque critica. En un partido político democrático eso es inconcebible. Y afortunadamente en México tenemos instituciones, las hemos creado, que tutelan los derechos políticos de los ciudadanos. Todavía los tenemos. Todavía los tenemos. Entonces, en ese caso, si la Comisión de Justicia Partidaria no actúa con autonomía, porque él dice, los voy a expulsar, como si fuera el dueño del partido. Sí. Si la Comisión de Justicia Partidaria llegara a tomar ese paso insensato y agraviante, pues tengo el juicio de protección de mis derechos políticos ante el Tribunal Electoral. Ya. Pero ¿quién conforma esa Comisión de Justicia? Tiene cooptados a todos, ¿no? Mira, si analizamos las expulsiones que ha hecho el PRI, que ha hecho la comisión, es muy lamentable porque hay priistas respetables, pero han sido orillados a tomar decisiones que pues son ridículas, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, los que han renunciado voluntariamente a su militancia, 2 semanas después el PRI los expulsa. Sí. ¿Cómo vas a expulsar? Alguien que ya no está. Alguien que ya no está. Digo, esas son las cosas que le quitan seriedad al partido, ¿no? Que nos afectan. No nos afectan que nosotros critiquemos la reelección consecutiva de dirigentes. Pero son esas cosas las que llevan a la gente a decir, bueno, ¿dónde está la seriedad? ¿Dónde está por lo menos el oficio político y el profesionalismo que caracterizó en alguna época a dirigentes del partido? Que además eran muy institucionales, ¿no? Digo, a ver, luego de los resultados que hemos visto, pues cualquier priista que se respete de serlo hubiera entregado su renuncia, ¿no? Aunque ayer dijo también Alejandro Moreno que cuando Dulce María Sauri, cuando ella era la presidenta del partido, perdieron la presidencia, que todavía se quedó un año más. Pero cualquier priista que se respete de serlo ante unos resultados, cualquier dirigente, ya olvídate de cualquier partido, pues da su renuncia, ¿no? Entrega su renuncia. Dulce María fue una extraordinaria dirigente del PRI. Y le tocó el momento más difícil del PRI del año 2000, que fue la primera pérdida de la presidencia de la República. Y ella presentó su renuncia a los 2 o 3 días siguientes. Yo me acuerdo. Y el presidente de la República se la rechazó. Le dijo que si ella se iba a empeorar las cosas, que se quedara a manejar la transición. Y se quedó no a perpetuarse en el poder, sino a organizar la transición del PRI, que por primera vez iba a funcionar sin su jefe político, que era el presidente de la República. Sí. Y convocó a una elección democrática donde hubo una contienda entre Roberto Madrazo y Beatriz Paredes, que permitió la renovación de la dirigencia. Y ella entregó, cumplió, salvó al PRI. Yo creo que lejos de criticarla, debemos
alabarla. Ahora, pues se ha llenado la boca Alejandro Moreno de descalificaciones a muchos de ustedes. Yo no sé, ¿ustedes tenían en el radar hace unos días, hace unas semanas, que Alejandro Moreno, ya que encabezaba las listas plurinominales y que va a ser senador, etcétera, tenía la intención de quedarse al frente del partido o no la traían? Empezó el rumor como algunas semanas antes de la elección. Empezó a filtrarse esa idea y se hizo ya más cercana cuando salió la convocatoria y se percibió que se quería reformar el estatuto que prohibía la reelección consecutiva. Mira, hay dos tipos de PRI. A lo largo de su historia hay dos funcionamientos del PRI. Cuando hay presidente de la República, el jefe priista, el jefe político es el presidente de la República. Sí, y el presidente del partido es un dirigente más bien operativo. Las decisiones últimas las toma el presidente, oyendo al partido. Así habían funcionado. Pero también. Así funciona. Cuando no hay presidente de la República priista, el PRI gana autonomía. Recuerdo en el 2000 la frase del entonces gobernador de Veracruz, Herrera Beltrán: perdimos la presidencia, pero ganamos la libertad. Sí. Entonces, ha habido muy buenas dirigencias en ausencia de presidentes de la República, como fue la propia de Dulce, la propia de Beatriz Paredes, que permitió que el PRI fuera ganando de la periferia al centro, fuera ganando estados, y que un proceso que culminó con la presidencia de la República de nuevo, cuando tú estabas al frente. La presidencia de la República. Pero ahora tenemos que preparar al PRI para funcionar sin presidente de la República y sobre todo para salvarlo, porque si sigue este tipo de decisiones, si seguimos sin el dirigente, no se serena y no se da cuenta del daño que le puede hacer al partido con este tipo de difamaciones, acusaciones temerarias que ha lanzado contra exdirigentes respetables del partido, pues el PRI no va a llegar al 2030. Pero no parece serenarse, pero aquí pues si no lo has estado oyendo, no parece que vaya a serenar. Decía ayer que hay que recomendarle un té de tila endulzado con miel de Campeche. Las mieles de Campeche. No parece serenarse, es una tras otra, ¿no? Todavía, hasta donde yo entiendo, pero tú sabes más de eso, pues hasta hace no mucho, Manlio Fabio Beltrones estaba cercano a Alejandro Moreno, ¿no? Ahora va a ser senador, van a ser senadores juntos, Manlio Fabio Beltrones y Alejandro Moreno. Y lo único que ha dicho es que, pues casi él tiene pruebas de que Manlio Fabio Beltrones fue parte del complot para asesinar. Una acusación temeraria. Y que lo diga algún enemigo del PRI, pues lo entendería. Pero que lo diga el propio dirigente del PRI, yo creo que más que afectar a Manlio de manera injusta, es darle un tiro no en el pie, sino en la sien al partido. Porque el que está diciendo que priistas asesinaron a Colosio es el dirigente nacional del PRI. ¿Cómo es posible? ¿Con qué base? ¿Con qué pruebas? Pues lanza una acusación tan temeraria. Creo que también es una falta de respeto a la familia de Colosio. El hijo de Colosio ha pedido que no se lucre políticamente con el asesinato de su papá. Legítimamente lo ha pedido. Creo que se merece ese respeto. Y no que se lancen esas acusaciones simplemente para generar cortinas de humo que distraigan la opinión de lo central, que es la reforma de los estatutos y la reelección consecutiva. ¿Son distractores? ¿Es lo que está haciendo Alejandro Moreno? Sí. Distraer para que pase
Cortinas de mueble, el viejo truco y gastado truco. Que inventaron ustedes también, pues los inventaron todos, por eso digo, los chamaqueó a todos. Nos salió, pues, les creció el monstruo. Pero el costo es muy alto porque al que está afectando es al partido, a la organización. Un partido que fue clave para la estabilidad política del país. Y ahora que necesitamos precisamente reorganizar a las oposiciones para no quedar en un régimen ya no de partido hegemónico, de partido único. Sí. Ahora, no tenemos ese liderazgo capaz de convocar, de sentarse en la mesa con sus críticos a debatir lo que es un partido político. El debate de las ideas con las corrientes disidentes, la construcción de acuerdos, las decisiones consensuadas, tanto como se pueda. Lo que eran los partidos políticos antes, Pedro Joaquín, ¿no? Pero sí necesitamos una muy buena oposición, porque bueno, ya estamos regresando, ya ahorita estamos en un región otra vez de partido hegemónico, ya no es el PRI, ahora es Morena, pero el riesgo es de si esta oposición no reacciona, no solo mi partido, sino las otras oposiciones. Sí, lo entiendo, me queda no claro. Lo hacen. El paso siguiente es el partido único y el pensamiento único. Y vienen ahora temas y asuntos importantes, de los que Alito dijo, ya los verán a todos en Morena, ya los verán al tiempo, dijo. A todos los priistas que hoy me denostan, ya los verán en Morena. Y vienen reformas muy importantes ahora, Pedro Joaquín. Sí, es uno de los temas que deberíamos de haber discutido en la Asamblea y haber fijado una posición firme, sobre todo por la reforma al Poder Judicial. Lo que está en riesgo es la independencia del Poder Judicial. Está en riesgo que un partido político, mediante elecciones, coopte a todos los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Es la muerte de la independencia del juicio de amparo, del Poder Judicial, y es la muerte del juicio de amparo, que por años ha sido para los mexicanos, con todos los defectos que le quieras poner, un mecanismo de defensa y de protección frente al abuso de las autoridades. Sobre todo para quienes menos tienen, ¿no? Así es, así es. Ahora, pues, tú junto con otros priistas, me imagino, están, ¿qué? Intentando rescatar al partido, ¿qué pueden hacer? Tenemos que buscar primero echar abajo los acuerdos de la Asamblea Nacional. Y eso tiene que ser por la vía legal. Tenemos también que trabajar en organizar a militantes que disienten de la no reelección y de otros cambios de orientados a centralizar las decisiones en el Comité Nacional. Hay un grupo ya importante de exlegisladores federales, exgobernadores, militantes distinguidos que se están agrupando. Está creciendo un movimiento disidente. Yo creo que eso también explica la desesperación o el mensaje tan descabellado, tan agresivo de ayer del dirigente nacional. Tan grosero, digámoslo, ¿no? ¿Sí lo ves? O sea, ¿es fuerte en número? Sí, hay mucho. El reto es organizarlos. El reto es organizarlos, pero en muchísimas partes del país hay gente que está totalmente inconforme, y más ahora con que el partido cierra las puertas. Eso es lo que representa la reelección consecutiva de dirigentes municipales. Sí, lo que vimos ayer, ¿no? Se cerró la puerta. Es muy gráfico. Deja de ser un partido político, un partido de masas como era el PRI, un partido de clases, como decía Jesús Reyes Heroles, para convertirse en el club de amigos de Toby, la camarilla que controla el partido. Esa es una involución de partido político a faccionalismo. Y del faccionalismo, el siguiente paso es la extinción.
Me dices, hay varios ex legisladores, ex gobernadores federales, etcétera, que están tratando, ¿no?, de hacer esta convocatoria. ¿Quién puede hacerla? ¿Quién tiene con qué hacerla? ¿Quién ves, Pedro Joaquín? No hay un dirigente que lo esté haciendo, se está haciendo de manera colegial. Okay. Hay muchas gentes, muchas personas varias personas que están trabajando en esto en los estados. Yo recibo mensajes de gente de provincia que dicen, incorpórenme. ¿Cómo puedo yo firmar una impugnación? Que están pidiendo orientación. Te digo, como te mencioné hace un rato, la no reelección consecutiva de los legisladores está en la impronta de los priistas. Oír estos van a darse cuenta que va contra el principio fundacional del PRI y que es un cierre de puertas a la renovación del partido y a los que sean nuevos aspirantes, ¿no? Imagínate un militante del PRI joven de la provincia, de cualquier municipio que aspire a ser presidente del comité municipal, no va a poder serlo en 12 años. Sí, sí, sí. Es como volver a un partido de caciques, lo que era antes de PNR. Lo que hizo Calles fue agrupar a los caciques y generar un poder central para restarles poder. Y es como regresar a eso, ¿no? Van a haber pequeños caciques priistas y bueno, esto se va a reflejar en menor votación del partido, desaliento y muy probablemente la extinción del partido. ¿Estarían pensando, en todo caso, en crear un nuevo partido? Digo, cosa que no es fácil en este país, pero... Yo creo que hay que tomar algunas cosas del viejo PRI, que eran unos principios, y a partir de ahí reinventar un nuevo partido. Un partido del siglo XXI. En general, en el mundo no es una buena época para los partidos políticos. Sí, es cierto. No es una buena época, pero creo que las crisis también son oportunidades y esta crisis debería de ser una oportunidad para un despertar de la militancia del PRI y que tratemos de fortalecer el partido y hacer una oposición responsable en los próximos años en México. Que México la requiere, ¿eh? En México la requiere. Que México la requiere. Yo por eso te decía, ¿por qué a la gente le va a importar si el PRI muere, no muere, si se lo queda Alejandro Porque Moreno? necesitamos oposición responsable. Y el PRI en el gobierno fundó instituciones y cuando estuvo en la oposición fue oposición responsable. Contribuimos a la estabilidad del país. Pues entregamos la presidencia de la República después de 70 años de tenerla, cantando el himno nacional. Pues ¿recuerdas esa noche? Ser, claro. Nuestro candidato a la presidencia, reconociendo que no le fueron favorables las tendencias. Y los priistas se pararon y de manera espontánea cantaron el himno nacional. Transmitimos el poder pacíficamente. Se cuidó la transición a la oposición. Eso yo creo que fue una gran aportación que no se le ha reconocido debidamente al PRI. Ya. Y al presidente en turno también. Y al presidente en turno también. Era el líder del partido que dio un mensaje, que se cuidó, no hubo descontrol de los mercados. Ahora, dijo algo Alejandro Moreno ayer, y ya con esto termino, a reserva de que tú quieras decir algo más, Pedro Joaquín, pero dijo, entregaron la presidencia. Estos priistas que hoy se quejan entregaron la presidencia. Demagogia pura. Pues nomás faltaba, pues no, si la ganaron otros, ¿no? No. Es desconocerse. Se construyeron instituciones autónomas, el gobierno dejó de organizar las elecciones y en el 2000 no se entregó la presidencia, se perdió la presidencia. Y reaccionamos como un partido político en ese momento de primer mundo. El presidente de la República actuando por la estabilidad del país, el candidato a la presidencia de nosotros reconociendo los resultados y
no hubo una voz del priismo que demandara retener el poder a como dé lugar. ¿Piensas lo mismo de la elección del 2018? ¿Que volvió a perder el PRI? Volvimos a perder y te dice el PRI entregó. Perdimos. Pues es que la democracia se gana o se pierde, ¿no? Perdimos por paliza, ¿no? Y ahora más. Paliza doble. Entonces, si estás viendo que el partido está cada vez perdiendo por mayores márgenes, si estás viendo que en los jóvenes no les representas nada, oye, pues vamos a renovar esto. Vamos a renovar. Si estamos perdiendo rating, si estás perdiendo rating en tu programa, buscas de qué tengo que hacer nuevo, qué tengo que innovar para agradarle a mi auditorio. Y eso es lo que tenemos que sentarnos a ver. Y en lugar de eso, pues estamos con estas acusaciones disparatadas. Pareciera que se disputan el hacer botín, asamblea, ¿no? Es que me ha marcado un dirigente muy chiquito, ¿no? Es una expresión, el discurso del dirigente y sus decisiones es una expresión de la crisis que vive el PRI. Es un síntoma de la crisis que vive el PRI. En lugar de actuar con sentido de grandeza, vamos a hacer un partido político nuevo, fuerte, que sea atractivo. Es un reto muy grande. Sí. En lugar de eso, pues voy a ver cómo me relijo, cierro las puertas, acuso a que los que me están demandando cambios de cínicos, de entregar el poder, de corruptos, de asesinos. Mayor crisis que esa no podríamos tener. Es la peor crisis que ha enfrentado, ¿no? El PRI en su historia. Bueno, entonces, no te vas a dar la batalla. Tú junto con otros priistas. Así es. Ya si te expulsan, pues. Ya después ya veremos. Pues ya verás. El tiempo lo dirá. Ya verás. Muchas gracias, Pedro Joaquín. Gracias, Adela, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ayer Norma Piña